Hoy vamos a hablar sobre otro valentiniano, llamado Heracleón. Así que vamos directo al grano. Hola y bienvenidos a todos. Este es el capítulo 16 de Cristianismos Encontrados. Heracleón fue un pensador sumamente importante. Y, a diferencia de Marcos, sabemos que Heracleón fue discípulo inmediato de Valentín, y su salto a la fama fue convirtiéndose en el primer comentarista del Evangelio de Juan. Y a pesar de que hoy tenemos comentarios al Evangelio de Juan, abasto. Heracleón fue el primero en comenzar este proceso. Vamos a hablar sobre cuándo vivió aproximadamente. Se cree que Heracleón estuvo activo entre los años 160 y 180. Probablemente estuvo en Roma, y hacia el año 200 se le consideraba el discípulo más prestigioso de Valentín. Era algo así como el mero mero de fines del siglo II. Como ya mencioné, es la primera persona en escribir un comentario al Evangelio de Juan. Esto es muy importante, porque como ya vimos con Marcos y como ya vimos con Ptolomeo, estos cristianos leen sus Biblias, pero no solo las leen, sino que son los primeros intelectuales en involucrarse con un texto bíblico a un nivel académico y, de hecho, nos dan un panorama completo de su análisis literario. Esto es muy importante, porque Heracleón interpreta a Juan casi completamente como alegoría. Es decir, para él todo era simbólico, pero tampoco negaba la historicidad de los personajes y eventos del Evangelio. Vamos a detenernos un poco, porque se podrían ir con la impresión de que la idea del miticismo estaba muy difundida en el mundo antiguo. Pero eso no es cierto. De hecho, no existían cristianos primitivos que fueran miticistas. En todo caso, aunque no niegan su existencia, asumen o consideran los dichos y hechos de Jesús de manera simbólica, a manera de mensaje, una especie de verdad superior. Y lo mismo ocurre con Heracleón. Hay diferentes niveles de interpretación de las Escrituras. Resulta que sabemos de Heracleón únicamente a partir de citas. Pero la buena noticia es que lo citaron extensamente. Por ejemplo, Orígenes, si algunos están familiarizados con él, cita casi 50 fragmentos del comentario de Heracleón a Juan, y hasta pueden conseguir la traducción en línea. Y espero que en algún momento yo tenga disponible mi traducción a través de mi Patreon. Parece ser que Clemente también cita dos fragmentos muy interesantes de un comentario a Lucas. Entonces, Heracleón no solo comenta a Juan, sino también a Lucas, que es sorprendente. Era un autor muy prolífico. Todos quisiéramos tener su obra completa. Pero si me preguntan cuánto tenemos, yo diría que juntando todas las citas, son por lo menos unas 10 páginas de texto. ¡Wow! Bastante. Entonces, por ejemplo, aquella vez que hablamos de la noción valentiniana del creador y Heracleón, tratamos este tema cuando hablamos de Ptolomeo, y Heracleón deja claro algo que Ptolomeo no dejó claro. Puesto que Heracleón interpreta a Juan, pone mucho énfasis en que el logos, a veces traducido como palabra, crea el mundo a través del creador. Por tanto, la palabra es el creador, porque en Juan dice, todas las cosas fueron hechas a través de él. Pero quien realmente hace todo el trabajo es el creador. El creador es un ser intermedio, ¿entendido? Es decir, no es el Dios verdadero. Es un ser que está en su propio viaje intelectual y moral, y él mismo necesita salvación. El Dios verdadero es un ser al que Heracleón llama el Padre de la verdad.
Y también vemos que la frase para Dios verdadero se encuentra además en el Evangelio de la verdad. Una conexión muy interesante, pero no muestra ningún tipo de hostilidad hacia el Creador, a pesar de que no es el Dios verdadero. En ese aspecto, es diferente a Marción y los setianos. Aunque Heraclión tiene montones y montones de facetas muy interesantes, una de las ideas más interesantes, lo que llama la atención de tantísima gente, es que él cree que la gente se puede dividir en tres grupos básicos y los agrupa de acuerdo a su actitud hacia Jesús, su actitud hacia el Salvador. Algunas personas, dice él, simplemente rechazan a Jesús y al mensaje cristiano, sin siquiera entenderlo. Simplemente no pueden relacionarse con lo religioso y no quieren oír nada al respecto. A estas personas, Heracleón las llama íricas o materiales. Luego, hay un grupo que sí acepta el mensaje. Es una aceptación con reconocimiento auténtico. Aparece hasta abajo en la pantalla. De hecho, se trata de un reconocimiento instantáneo. Es como una epifanía cuando escuchan el mensaje de Jesús. Les cae como balde de agua fría. Ven la verdad de su mensaje como si les hubiera abierto los ojos y lo aceptan con muchísimo gozo. A estos les llama espirituales, pero la mayoría de la gente como que estaría indecisa y dudosa. Tal vez hoy en día los llamaríamos agnósticos. Ellos son los psíquicos, pero los psíquicos pueden tomar uno de dos caminos. A fin de cuentas, después de dudar un poco, ellos pueden rechazar a Jesús y se convierten en materiales. O pueden crecer y madurar intelectualmente y volverse espirituales. Pues esos son los tres caminos. No es que estos tres tipos de personas y sus características estén labrados en piedra y sean inamovibles, como nos comunican los heresiólogos. Eso no es cierto. De hecho, Heracleón nos demuestra que podemos cambiar entre un estado y otro. Heracleón no cree en el infierno. El peor castigo que una persona física puede recibir es simplemente no existir, y por eso no existen. Las personas psíquicas se salvan, pero a un nivel inferior. La gente espiritual entra en la plenitud. Con respecto a la plenitud, vean el episodio sobre el Evangelio de la Verdad y el de Marcos el Valentiniano. Estos son los tres caminos de Heracleón. Ahora quiero mostrarles un ejemplo de cómo Heracleón alegoriza el Evangelio de Juan. Él vio el pasaje donde Jesús está en el templo. Como sabrán, se construyó en 46 años. Heracleón, igual que Marcos, se pone a pensar sobre el número 46 y quiere averiguar cuál es el significado del 46. Por un lado, 40 significa algo y por otro, 6 significa algo más. Pero no solo nos da su interpretación. Aclaro, algo más que dice al respecto es que el templo está dividido en 3 recintos y estos representan a los 3 estados. Fuera del templo, es decir, fuera de sus muros, está la gente material. En el atrio exterior están los psíquicos, la gente psíquica. Y en el Santo de los Santos están las personas espirituales. Si leen más al principio en Juan, Jesús entra al templo y hace un látigo con cuerdas y expulsa a los cambistas que vendían animales y palomas. Heracleón interpreta esto como Jesús expulsando a las personas materiales del templo. Porque la salvación no tiene nada que ver con la materia. Es un hecho que Heracleón no está interesado en la salvación de la materia. La materia simplemente perece y se consume al final de los tiempos. En realidad, la misión de Jesús es expulsar a las personas materiales, pero también ayudar a las personas psíquicas a pasar al nivel espiritual, para que aumenten en santidad, pero en el sentido más común de la palabra.
Que aumenten su estatura moral e intelectual para poder entrar en los reinos superiores. Dices que él concibe el templo como una representación de los tres diferentes tipos de personas. Y es en el Santo de los Santos donde todas las personas recibieron salvación. ¿O es donde la gente que alcanzó la gnosis? Bueno, pues otra forma de decirlo es que el Santo de los Santos representa el reino de la plenitud, y es ahí donde eternamente habitas con tu ángel. Como la salvación de las personas psíquicas es menor. Todas ellas se encuentran en el atrio, que representa el octavo reino, o la Ogdoada. Las personas materiales nunca dejan este mundo. Y al final de los tiempos, cuando este mundo sea consumido, ellos simplemente dejan de existir. Así es como interpreta el templo. Te voy a dar un ejemplo. Si Heracleón estuviera aquí y le preguntáramos, bueno, ¿en verdad crees tú que en tiempos de Jesús había un templo físico, en el sentido literal? Él respondería, por supuesto que sí. El punto es que el Evangelio no se puede quedar en algo así como este nivel histórico rudimentario, sino que quiere elevarse al nivel del verdadero mensaje cristiano, el mensaje espiritual, que es para él tu actitud hacia Jesús y tu destino eterno. Eso sería lo que él destacaría. Pero esto no es todo. Heracleón todavía tiene más material, porque va línea por línea, interpretando el Evangelio de Juan. A quienes aman este Evangelio y quieren una perspectiva totalmente distinta, más compleja y hasta divertida, lean esos fragmentos. Por último, quiero decirles que estoy muy agradecido por todo su apoyo. En verdad, lo aprecio mucho. Y por favor, siéntanse libres de comentar, para que sepa qué piensan. Y bueno, Neil, creo llegó la hora de que tomes el mando. Si gustas, compártanos cualquier observación o preguntas. Y por ahí comenzamos. Bueno, hay una cosa. Me quedé pensando que en el último video que hicimos, que pareciera como que para estos gnósticos, a los que llamamos gnósticos o como quiera que ellos se llamaran, valentinianos o cristianos con un sistema de creencias diferente, Juan era su favorito. ¿Hay alguna razón por la que prefieran a Juan en vez de los otros evangelios? ¿O es que nada más esa es una impresión mía? Sí, comúnmente se dice que prefieren a Juan, y es totalmente cierto. Es justo por eso que Heracleón pasó a la historia, como el primer comentarista del Evangelio de Juan. Ese fue su salto a la fama. Definitivamente fue el primero. Y entonces, todos estos ortodoxos para los que Juan es su favorito, tienen que lidiar con el hecho que el primer comentarista de Juan es alguien a quien tildarían de hereje. Pero bueno, así no es como nosotros lo llamamos. Nosotros lo llamamos cristiano, porque así es como él se llamaba a sí mismo. Pero aquí el detalle más importante es que si te fijas en las costumbres valentinianas del uso de los evangelios, de hecho, Mateo se pone al tú por tú con Juan. Por ejemplo, si revisas el Evangelio de la Verdad y tratas de averiguar de dónde provienen todas las citas evangélicas, te vas a dar cuenta que hay muchas de Mateo y muchas de Juan. Esos dos parecen ser los preferidos. Volviendo a tu pregunta, ¿están estos cristianos usando Juan mucho más que por decir los primeros católicos? Parece ser que casi no hay diferencia. Aunque podrías argumentar que lo están usando de una manera más sofisticada, más simbólica. Eso más bien tiene que ver con su formación más avanzada, pero no lo usan con más frecuencia. Yo diría que es algo que debemos de tener presente. Es sorprendente darse cuenta que, por ejemplo, si nos ponemos a investigar quién compiló los escritos del Nuevo Testamento de forma coherente, Marción fue quien lo hizo. Y el primer comentario de Juan lo hizo un hereje. Y todo esto nos deja pensando, ¿por qué estos primeros cristianos fueron tachados de herejes? Ellos eran quienes realmente estaban haciendo los avances.
Y también nos hace reflexionar sobre si el cristianismo sería lo que es hoy, de no ser por los herejes. Es como si ellos hubieran construido los cimientos, y ya que los cimientos estaban listos, los cristianos usaron esos cimientos para desde ahí acusarlos de ser herejes. Para mí, eso no deja de ser fascinante. Sí, Mil. Excelente observación. La verdad de las cosas es que se trata de cristianos muy inteligentes, de una élite intelectual. Y esto demuestra por qué estas etiquetas anacrónicas de ortodoxia y herejía solo sirven en las manos de los apologetas. Ellos son emprendedores e innovadores creativos. Eso es lo que son. Así es como ellos se ven. Son exitosos en su propia época. Son personas sumamente inteligentes. Rompen paradigmas. Son ingeniosos. Son quienes hacen el trabajo creativo en el cristianismo. Es entretenido leerlos. Eso no quiere decir que sean las únicas personas haciendo trabajo creativo, pero ellos y sus consecuencias continúan hasta hoy. Siendo honestos, los cristianos siguen escribiendo comentarios sobre Juan. Es como si se tratara de una industria artesanal. Nada más, no paran. Y bueno, todo mundo le ruega a Dios que no lo hagan. Pero sí, Heracleón fue el primero. Y en cierto modo, todos estos así llamados comentaristas ortodoxos de Juan están siguiendo los pasos de un hereje. Por supuesto que lo estoy diciendo de manera anacrónica. Aquí, el punto es que él es el innovador, el que rompe paradigmas, y por eso no se le aprecia. Y todos acaban de alcanzar la verdadera gnosis.